Perfecto, ya estamos en vivo. Muy buenas tardes para todos. Ya tenemos 14 personas en la sala. Por favor, si nos pueden confirmar si nos escuchan bien. Les damos la bienvenida a nuestro evento del día de hoy. También te doy la bienvenida, Ángel. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va, Santiago? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy Todo bien, muy bien. gracias. Muy Gracias bien. también a la audiencia. Claro que sí, les agradecemos por su puntualidad, por su asistencia. Vamos a esperar a que se conecten. Tenemos más de 100 personas registradas para este evento. Y bueno, les doy la bienvenida. Mi nombre es Santiago Reyes, hago parte del equipo de mercadeo en Contífico y les doy la bienvenida a nuestro evento sobre el ABC para una correcta aplicación contable de los inventarios de una compañía, organizado por Contífico. Antes de iniciar, quisiera hablar con ustedes sobre un plan que tenemos, que es el plan de Contífico Partners. eh, digamos que propósito de la creación del plan de Contífico es que está enlazado a nuestro propósito, ¿sí? Está enlazado a nuestro propósito que es transformamos la vida de contadores y empresarios y queremos que tú seas parte de nuestro crecimiento, de ese crecimiento. Este es como un diagrama de cómo trabaja un contador sin Contífico, ¿sí? Tiene que hacer muchos procesos, al final analiza información y presenta informes y con Contífico digamos que se ahorra los primeros pasos y digamos que es mucho más sencillo el proceso y es lo que queremos comunicar hacia ustedes. ¿A quién consideramos partners? A todos nuestros aliados que recomienden nuestro software Contífico con planes de sistema contable o facturación electrónica para sus clientes. Digamos que existen varias categorías, entre más refieras, entre más clientes refieras, vas a aumentar de categorías, ¿sí? Está la bronce, plata, oro y diamante, ¿sí? Y por último, les quiero presentar un código QR donde pueden utilizar su celular. eh, y la idea es que usted utilice su celular y allí los va a enviar a una página donde pueden dejarnos sus datos, donde un asesor los va a contactar de manera inmediata para resolver todas para resolver todas las dudas que tengan acerca del programa Contífico Partner, o si tienen alguna duda en general, también lo pueden, digamos, consultar de esta manera. Para las personas que nos están viendo de pronto desde un celular, ahora les vamos a pasar el link por medio del chat o en una oferta que sale un botón de quiero más información. Ahí pueden darle clic, nos pueden también dejar sus datos, va dirigido, digamos, a los mismos asesores que están súper pendientes de llamar, de contactarlos a ustedes. En esta ocasión contaremos con Ángela Álvarez Pinto, quien es profesional con más de 12 años de experiencia en auditoría externa y consultoría de empresas e instituciones en el sector financiero, agroindustrial, servicios, manufactura, gas, educación y hotelería. Ingeniero en contabilidad y auditor, candidato a magíster en contabilidad y finanzas por la UES. Digamos que el protocolo de ese seminario web será muy sencillo. Para tener cualquier pregunta o solicitud, ustedes podrán escribir la solicitud en el campo habilitado durante la sesión, que es el chat. Ahí yo voy a recopilar las preguntas que tengan y al final de la charla, digamos que serán respondidas por Ángel, ¿vale? Si por alguna razón llegan a presentar alguna desconexión, podrán dar clic en el cuadro de reconectar que les aparece arribita de la plataforma. Digamos que en esta parte ustedes pueden darle reconectar y simplemente la página se va a refrescar o pueden utilizar F5 que refresca la página de su navegador. De todas formas, si presentan alguna desconexión o algo, nos pueden escribir. Yo voy a estar también muy pendiente de ese tema. No siendo más, les doy inicio a la sesión del día de hoy. Esperamos que disfruten de esta actividad y de hoy paso a Ángel. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias, Santiago, por la apertura de la charla del día de hoy. Claro que No sé si mi lámina se ve. ¿Me confirma, Santiago? ya se está viendo, ya te confirmo, ya estás. Perfecto. Bueno, el tema que se va a exponer el día de hoy en este webinar, gracias al patrocinio de Contífico y organización de Contífico, es el ABC para una correcta aplicación contable de los inventarios de una compañía. Aquí, antes de comenzar un poco, sí quería dejar, digamos, de cierta forma un poco haciendo énfasis o dejando un poco claro que no hablo del método ABC, que es uno de los métodos que se utilizan de costeo para el inventario, ¿no? Cuando hablamos de ABC nos referimos
simplemente a cuáles son los puntos clave o los puntos o los tips para manejar de manera adecuada los inventarios de una compañía. A eso se refiere el tema de hoy. Y tenemos como para comenzar, un poco para conocer a la audiencia, porque no tenemos activados todos los micrófonos, tenemos una encuesta que ahí, Santiago, no sé si me puedes ayudar ya Sí, publicándola. claro, ya está publicada. Sí, la pregunta es si tienes, Perfecto. dice, ¿tienes experiencia administrando inventarios bajo NIF? Ahí los invitamos a contestarla en este momento. Mira, ya varias personas dijeron que no, ya tenemos un 33% que dijo que sí y un 66% dice que no. O sea, en su mayoría dicen que no tienen la experiencia pues administrando inventarios bajo NIF. Perfecto, perfecto. Entonces yo creo que eso da me da a mí también un poco la idea de sí, detenerme en ciertas partes específicas de las normas, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que una vez ya obteniendo ese dato, que es clave para comenzar a dar lo demás, sí quería yo comenzar con la misma. Santiago ya me presentó de cierta forma, pero hay unas partes que no estaban consideradas dentro de la expertise que manejo al momento, que es la parte final del párrafo que está en la lámina que se presenta, que es que yo soy certificado en normas internacionales de información financiera por la ACC Global. La ACC Global es una institución de United Kingdom que otorga certificaciones y diplomados a diferentes tipos en diferentes tipos de ramas, sea en auditoría, en contabilidad. Entonces yo soy certificado por esta institución, además que he realizado implementaciones NIF por primera vez y otras más como normas un poco más actuales, NIF 15, NIF 16, en diferentes tipos de instituciones multinacionales del Ecuador, y además también he dado charlas, así como la que vamos a ver el día de hoy. Vemos que eso es como para comenzar y que me conozcan un poco más. Antes de ir al tema de las normas internacionales de información financiera, como esto es un ABC, justamente como esto es un ABC de los inventarios, como les decía, el ABC yo me refiero a los tips específicos que les puedan dar ciertas ideas de cómo manejar administrativamente y contablemente los inventarios. Justamente quiero ir por lo primero, que es, bueno, viéndolos desde el punto de vista de la administración y del punto de vista del auditor. Siempre hablamos del tema de la evaluación o la valoración de los riesgos. En toda compañía hay una serie de riesgos que siempre tienen que ser evaluados, porque evidentemente hay que evaluar siempre, sea tanto una persona como un contador, el gerente general, sea la junta de accionistas, los auditores. Hay que verificar siempre y tener en consideración que en toda compañía, en todo negocio, en toda institución, hay que hacer una valoración de los riesgos y hay que evaluar cuáles son estos controles que siempre las compañías tienen que implementar o deben de tener para poder aminorar esos riesgos. En este caso, en la parte de inventarios, hay ciertos riesgos específicos que siempre se dan en el medio. No sé si de alguna forma de de las personas que están en la audiencia me pueden escribir si saben qué tipo de riesgos pudieran haber en inventarios. Yo les voy a dar uno, el riesgo de robo. Estoy en una industria, me pide un cliente un pedido, sale el bus, el camión, el tráiler con el pedido que voy a hacer el recorrido, o mejor dicho, el transportista va a hacer el recorrido. ¿Y qué es lo que sucede en el camino? Le roban. Perdí el inventario. Entonces eso es uno de los riesgos un poco como para ejemplificar, para que entiendan a qué me refiero con riesgos. Hay otros riesgos un poco que no son tan graves como el que acabo de manifestar. El riesgo de robo es un riesgo inminente, que está en el medio. No solo en Latinoamérica, no solo en el Ecuador, sino en el mundo. Eso puede pasar a cualquier persona. Siempre hay temas de robo, hay temas de pérdida, hay temas de extravío. Cuando alguna persona jurídica hace un pedido a otro país, puede ser, puede ser que se dé el tema de una pérdida o robo, ¿no? Ese es uno de los tantos riesgos que
que podrían darse, entre otros, que ya voy a ir manifestando más adelante. Bueno, ahí Mira, Ángel, Teresa, ajá, sí, donde está diciendo Teresa, dice deterioro. Mira, exacto. y Fanny también nos escribe. Sí, también el riesgo de deterioro, la caducidad del producto son riesgos que hay que irlos evaluando, hay que irlos administrando. Los riesgos siempre se administran. Los riesgos nunca, bueno, hablando un poco coloquialmente y para que se entienda mucho mejor, el riesgo no queda excluido porque yo tengo una serie de controles. Lo que se hace con los controles y con los procesos que implementa una compañía, ¿qué es lo que sucede con el riesgo? Se lo amenora lo mayor posible, ¿verdad? Para que no sea un riesgo tan alto para una compañía. Entonces, tomando en consideración lo que menciona Teresa y lo que menciona Fanny, en temas, por ejemplo, de deterioro, es un riesgo también asimismo que eh, no puedo detenerlo, solamente puedo administrarlo. ¿Puede darse un deterioro? Sí, ahora hay que tener claro a qué me refiero yo con deterioro. Si estamos hablando que tiene que ver con un deterioro natural, por ejemplo, si tengo un inventario que es una fruta o un vegetal, evidentemente voy a tener una fecha o un tiempo en donde yo pueda venderlo en toda su composición normal. Entonces, en ese sentido, no podría, no podría yo decir que no tengo un riesgo de deterioro porque sí lo hay. Entonces, aparte, el tema está un poco relacionado al tema de caducidad de los productos. Dependiendo del tipo de industria, dependiendo qué tipo de inventarios tenga, puede ser mayor el tiempo de caducidad de un producto, puede ser menor. Por ejemplo, en un negocio, en una compañía que venda artículos repuestos o artículos de ferretería, muy seguramente fechas de caducidad no va a haber. Pero ¿qué sucede si yo ya estoy hablando de una industria de la medicina, que es un tema que se está hablando bastante hoy en día por el tema de las vacunas y que quién saca la vacuna para el COVID, etcétera? Entonces, ¿qué sucede ahí? Hay un riesgo de caducidad del producto, por ejemplo. Muchas de estas medicinas, muchas medicinas duran solamente 1 año o 2 años. ¿Y qué sucede si yo soy una industria grande donde les voy a dar un número X, 5.000 productos? ¿Cómo administro 5.000 productos que yo los vendo a nivel nacional? Entonces, todos esos temas, todos esos riesgos que se dan, hay que irlos administrando, evaluarlos, hay que ir evaluando procedimientos y en esos procedimientos implementar controles que me ayuden a mí a mitigar esos riesgos, a menorar los riesgos como les estaba manifestando. Avanzar con la lámina. Yo aquí hice una presentación bien resumida, bien comprimida. Son pastillas nada más, porque realmente en temas de administración de riesgos hablaríamos 8 horas o 16 horas de muchos temas específicos, que no todos tienen que ver con normas contables, sino que también tienen que ver con otro tipo de normas de control interno, sobre todo como la más conocida y el punto de referencia o benchmark en temas de control interno, que es el tema del COSO, ¿verdad? Entonces, en temas de control interno podríamos estar hablando también asimismo un largo tiempo. Baja por rotación también, justamente tiene que ver un poco con lo mismo de fecha de caducidad. Está un poco relacionado, bueno, atendiendo un poco lo que comentaba también Daisy. Bajas por rotación sí se da bastante. Por ejemplo, y mejor que lo menciono, porque sí les puedo dar otro ejemplo que se da mucho en la industria del retail. Hay muchos productos que se rotan, incluso ni siquiera están con fechas de caducidad cercanas, sino que hay políticas internas para administrar justamente esos riesgos donde te dice, en ciertas perchas que tenga tal producto, yo no puedo tener una fecha de caducidad que se acerque a 3 semanas o que se acerque a 4 semanas porque ya tengo que cambiarlo. Tengo que dar de baja ese inventario. Entonces eso también es un tema que se da si y solo si yo realmente tengo una administración correcta de mi inventario y si yo conozco lo que yo vendo. Porque no puedo decir que un producto, no sé, un producto de consumo masivo
como lo es la compra de leche, por ejemplo. Eso también tiene una fecha de caducidad. Y también por políticas locales, tanto en medicina como en productos que se venden así en industrias como el retail, tienen fechas específicas que yo debería ya dar de baja. Incluso en medicina, en la parte de medicamentos, en la industria de medicamentos, hay una norma local, una ley local que te dice que yo debo dar de baja y tengo que dar de baja bajo una acta las medicinas que ya están cerca de fechas de caducidad y tengo que destruirlas, ¿verdad? Y tiene que quedar evidencia de esa destrucción, porque así lo dice la norma sanitaria. Por eso les mencionaba que realmente hablar de administración de riesgos y de controles en inventarios es un programa completo de capacitación realmente. Y por eso es que acá lo que he traído, lo que les estoy presentando en esta lámina son 5 recomendaciones para mantener correctamente administrados los inventarios. Uno es invertir en un buen sistema contable. Ahora, aquí en este punto yo ya me refiero a una empresa que amerite tener un sistema contable robusto, donde necesite realmente un software que te ayude a administrar tus inventarios. ¿A qué me refiero con esto? Es que un emprendedor que a lo mejor tiene solamente 2 o 5 productos, muy seguramente con un control manual va a resolver esta administración del inventario. Muy seguramente no lo va a necesitar, pero pueden ser otro tipo de negocios donde sí manejan muchos productos, donde ya necesites un sistema como Contífico, por ejemplo, que tiene un módulo de inventarios. Entonces, pero en el medio hay muchos sistemas contables que te ayudan a administrar. Incluso hay sistemas que solamente tienen que ver con inventario. Por ejemplo, un buen sistema contable que te ayuda a manejar tus inventarios, por ejemplo, en una panadería. Al día se salen del horno varios panes, varios tipos de panes con diferentes especificaciones y tienes que administrar eso. ¿Cómo lo administras? Con un buen sistema contable. Y eso sí es a medida que van saliendo, vas vendiendo, hay una rotación mayor ahí, ¿verdad? Entonces, la primera recomendación que yo doy para administrar adecuadamente los inventarios es realmente invertir en un buen sistema contable. ¿Y por qué digo invertir? Porque realmente te va a traer retornos, te va a traer buenos réditos, porque así tú que tengas problemas de pérdidas, justamente los temas que hablamos de deterioro, caducidad de productos, rotación, bajas por rotación, etc. Muy seguramente con un buen sistema contable yo voy a tener controlado esto, porque siempre es importante y siempre se menciona en procesos de auditoría y en general temas administrativos, que no es lo mismo que una máquina que está parametrizada me ayude a ver ciertos temas, justamente en temas de rotación de inventarios, por ejemplo. Si yo tengo un buen sistema que me sabes que el producto A tú lo compraste desde hace 2 años y ya te falta un mes de caducidad, muy seguramente esa alerta del sistema contable me va a ayudar a mí a poder prever, a sacar alguna promoción, por ejemplo. A veces hay muchas compañías que ¿qué es lo que hacen? Como saben que sus productos que no los venden no tienen una buena rotación, me refiero ya a las ventas, ¿verdad? No tiene una buena venta ese producto. Por ejemplo, en las industrias del retail se da bastante esto, que ustedes ven promoción 2x1 o la oferta que te dicen te regalo el otro. No siempre se da por temas de rotación, ojo, pero muchas veces sí se hace. Y aquí ya podríamos incluso estar hablando de temas que tienen que ver con análisis, análisis de data, de la información, porque justamente los sistemas contables el mayor de los beneficios para cualquier empresario, para cualquier persona que esté a cargo de esa parte administrativa, contable, financiera, es tener información financiera para poder tomar decisiones. Entonces, esta parte es clave, porque yo sin data no puedo hacer nada, no puedo sacar una promoción. Por ejemplo, en un momento me parece que yo hablaba en la semana pasada en el webinar de facturación electrónica que tener un sistema contable justamente te ayuda a identificar el producto estrella que tú tienes. ¿Cómo identificas eso? ¿Lo puedes hacer manual? Sí, en un Excel. Sí. Hay muchas personas que dominan muy bien el Excel y lo hacen. Pero si tú tienes una rotación muy alta o tienes muchos productos, muy seguramente te vas a perder. Y es mejor tener un sistema contable que no comete errores como a veces suele pasar en el Excel. Porque si tú no incluiste una fórmula, se te daña todos los cálculos. Ese es un tema que le pasa a todos los contadores a veces.
Es un riesgo que se da ahí justamente por el uso o manipulación de una hoja de cálculo. Eso es un riesgo. Y mire, no estamos hablando específicamente de la administración del inventario, pero manipular información financiera en un Excel tiene sus riesgos. Justamente uno de esos riesgos es el que le acabo de manifestar. La segunda recomendación que yo les doy para mantener correctamente administrados sus inventarios es mantener responsabilidades, o sea, establecer responsabilidades dentro del proceso del negocio. El proceso del negocio, estamos hablando de inventarios. Entonces, si yo como compañía, como negocio, sé cuáles son cada uno de los pasos a seguir dentro de mi proceso de inventarios, que es, por ejemplo, si somos una industria que fabrica un producto, todo este proceso de transformación que tiene que ver con una materia prima, mano de obra, costos indirectos de fabricación y otros costos más. ¿Cómo llegó a eso? Con un buen establecimiento de responsabilidades, por ejemplo. ¿Qué es lo que sucede siempre? Hablando ya de temas de administración de riesgos, ¿qué sucede siempre? El tema del riesgo de segregación de funciones. ¿Qué sucede en una compañía, en una industria que maneja varios inventarios? Es que a veces, como son industrias pequeñas, el bodeguero maneja todo, incluso hasta la facturación. Pero ¿cuál es el riesgo que, que es más allá de la parte de la segregación de funciones? La segregación de funciones, de cierta forma, no es tanto como que el riesgo de no tenerlo, sino más bien es que si yo tuviera una correcta segregación de funciones, muy seguramente podría evitar muchos riesgos tales como puede darse el tema de fraude por algún tema de que como una sola persona tiene acceso a todo, muy seguramente él mismo puede manipular información financiera o puede manipular los inventarios, que muy seguramente no todos son vendidos, pero los da de baja y se los puede estar llevando. Se da, que se da, se da. Ahora, que eso se dé siempre, no. Muchas personas sí son, como sabemos, son honradas y no cometen ese tipo de temas, pero una adecuada administración en temas de inventarios tiene que tener usted, o si es un emprendedor, si es un contador, tiene que tener controlado este tema. Ahora, hay un punto que yo me voy a detener un poco y siempre lo recomiendo cuando hablo con mis clientes en temas cuando los estoy auditando. Incluso lo hablo con los gerentes generales. Y muy seguramente algunos me darán la razón si son contadores o son asistentes contables o trabajen en un área afín. Es que la responsabilidad de los temas contables, de los temas administrativos, no recaen solamente sobre el contador. Si bien es cierto, los estados financieros reflejan la realidad financiera de una compañía y reflejan todas las transacciones que se dieron en un periodo específico, y hablando del estado de resultados, no necesariamente solamente el inventario porque firma el estado financiero es el responsable. Esto es toda la parte administrativa es responsable de esto, ¿verdad? Entonces no solamente el contador tiene que estar alerta a estos temas, sino que si hay una correcta, ahora sí, lo vuelvo a comentar, si hay una correcta segregación de funciones, muy seguramente el bodeguero no va a hacer todo. Seguramente el bodeguero lo que va a hacer es recibir los productos terminados que salieron, que se fueron generando a medida que fueron saliendo las órdenes de producción. Él va a ser el custodio de esos inventarios hasta que el departamento de ventas le pida al bodeguero que saque una cierta cantidad de unidades con una orden específica, un documento que puede estar incluso un documento generado en el sistema contable, pero si no tienen un sistema contable, como les decía, puede ser manual. Puede ser una nota de salida de productos, ¿verdad? Con la factura de venta y que el bodeguero con eso se respalde para sacar la mercadería y así mismo el departamento de ventas o el departamento de facturación, quien sea que sea el responsable o cómo se delimite esa responsabilidad, muy seguramente con esto de aquí voy a tener una adecuada segregación de funciones y muy seguramente voy a evitar temas de defraudación. Digo muy seguramente porque no necesariamente puede que no pase. El riesgo sigue, como les he dicho hasta ahora, no es que el riesgo queda en cero, no es que el riesgo se anula, ¿verdad? Entonces, el riesgo se lo controla, se lo aminora lo mayor posible, ¿verdad? Se lo administra de tal forma que con mis procesos y mis controles específicos yo pueda reducir un poco el riesgo, ¿no es cierto? Pero nunca queda en cero. Como para ponerlo gráficamente, el riesgo nunca es cero. O sea, el riesgo no es que yo lo anulo
o lo borro, lo elimino cuando ya tengo todos estos procesos que ya les he estado manifestando hasta ahora. La tercera parte, en la parte de salvaguardar los inventarios en una bodega, si bien es cierto, parte de ese riesgo que les comentaba en láminas anteriores, el tema del robo, por ejemplo, es un riesgo que se da, que es inminente, es un riesgo que no lo puedo controlar porque yo no sé qué está sucediendo en la parte externa con otras personas, no sé qué está sucediendo alrededor. Es un riesgo que yo lo puedo administrar, puedo tomar muchas medidas, pero muy seguramente no evito que me pase. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tengo una bodega y tengo inventarios ahí, aparte de tener evidentemente una estructura física, así sea de cemento, de verdad, tengo que invertir también en otros temas para salvaguardar justamente los inventarios y que no tenga una pérdida por hurto o algún tema específico, incluso hasta por el medio ambiente, ¿verdad? Si yo tengo una bodega o tengo mi empresa donde tengo correctamente guardados mis inventarios y como estamos en época de invierno, hay filtraciones, entonces voy a tener pérdidas de inventario porque no he visto esa parte. O sea, no solamente por eso yo he venido acá a explicarles administración en temas contables, sino administración es todo el proceso administrativo que conlleva mantener un inventario adecuado para poderlo vender en sus condiciones que el cliente lo requiere. Entonces, por eso me refiero aquí en este punto específico en que hay que invertir o hay que mantener salvaguardados nuestros inventarios a través de sistemas de seguridad integrados, que pueden ser cámaras en todas las partes de la bodega o en todas las instalaciones de la compañía. También temas de sistemas antiincendios, porque también puede darse un riesgo muy alto de que pueda suceder si es que el inventario da para que tenga ese tipo de riesgo. No en todas las partes aplica. ¿Verdad? Ustedes han visto en el medio que en varias zonas del Ecuador han pasado incendios en bodegas, ¿verdad? Que a veces no hay nadie, no hay quien ayude a salvaguardar esta parte, ¿no? Y por eso es que también de cierta forma, hasta que lleguen los bomberos, se invierten, o muchas empresas invierten en sistemas antiincendios para que si el fuego no se apagó con el sistema antiincendio, que usualmente son chorros de agua que caen en los inventarios o en las mercaderías, hasta que llegue el bombero y pueda evidenciar que evidentemente se extinguió el incendio, entonces puede ser que no se dé. Otro tema que también hay que considerar ahí y que no está anotado de manera bien puntual o específica en esta lámina es que qué es lo que sucede con esta segregación de funciones que les hablaba. Otra de las cosas que usualmente se hacen o medidas que se toman en diferentes tipos de compañías es que el camión que lleva la mercadería no sale sin un documento específico previamente establecido por el cliente, o sea, por la empresa. Y muy seguramente la persona que está en garita de la industria revisa ese documento y con eso puede salir el camionero, digamos, el transportista de este inventario. Ese es otro control que usualmente se ve bastante en temas de industrias. Otros controles que también les puedo manifestar y que se me estaban escapando es el tema de que sale de bodega materia prima, por ejemplo, un caso bien específico que yo he manejado con ciertos clientes, por ejemplo, el tema del café en grano verde. Salen los sacos de yute en un camión, pero ¿qué sucede? No sé si alguna vez han tenido la oportunidad de entrar a una compañía de este tipo de industrias, ¿verdad? Donde el camión pasa por una báscula grande, que básicamente es del mismo porte del camión, y hace una medición la báscula de manera automática. Es un sistema que está integrado al sistema contable y lo que hace es un match entre lo que salió realmente de la bodega versus lo que mide, ¿verdad?, en la báscula. Y la persona que tiene a cargo ese control o esa función lo verifica, lo revisa y así, y sí, solo si las cantidades coinciden, sale el camión. Porque a veces, ¿qué sucede? Que es lo que también les decía. Me pueden estar perjudicando a mí como compañía en que se haya coludido el camionero con la persona de bodega y me quieran robar cierta cantidad de mercadería. ¿Se evita con ese tipo de control? Sí. Ahora, es inminente el riesgo, puede ser que se dé, como puede ser que no, pero para eso son justamente estos controles específicos. Y justamente en temas de administración de control interno, siempre se habla mucho del tema del código de ética. Parte
de los temas que usualmente conllevan tener un buen control o un control interno sano es justamente capacitar a las personas, y eso es algo muy importante, capacitar a las personas. ¿Qué sucede si no los capacito? Muy seguramente no van a saber usar el sistema contable, o no van a saber de buenas costumbres, o simplemente no van a saber que hay un código de ética donde dice que los valores de la industria es que somos responsables, somos honestos. No sé si en algún momento en alguna compañía han visto que tienen logos pegados o letreros pegados que hablan de los valores. Es justamente porque detrás de eso hay un código de ética que habla justamente de estos temas, y siempre hay temas de coacheo, coaching organizacional, hay capacitaciones en grupo para que la gente tome conciencia de que son parte del negocio. Y eso muy seguramente va reduciendo un poco, o mejor dicho, reduce los riesgos de cierta forma y va fortaleciendo el apego que hay a la compañía, y por eso se evitan muchas veces las defraudaciones. Ya. Alguien está escribiendo algo ahí, pero no tiene que ver con la charla. Otro de los puntos o recomendaciones que yo les puedo dar es que se contraten seguros. ¿Pero a qué me refiero ahí? Cuando yo contrato un seguro para mis inventarios, ¿por qué digo que con esto puedo tener una correcta administración de los inventarios? ¿Qué sucede justamente con el mismo ejemplo que yo les mencionaba de que salió el camión y me robaron en el camino hasta que llega el cliente? Si yo tengo un seguro, ¿verdad? Si yo contrato un seguro para mis mercaderías cuando salen hasta el punto del cliente, dependiendo siempre de cuál es, cómo se establezca, ¿verdad?, la condición de la venta, porque puede ser que el camión o la persona que hace el transporte de la mercadería sea el cliente y no sea yo como persona que proveo el inventario. ¿Qué sucede ahí? Si yo proveo, no sé si alguna vez han visto una factura donde dice costo de transporte, es porque el proveedor, la persona que está vendiendo el inventario, se hace cargo del envío. Entonces, como te vas a hacer cargo tú como compañía del envío de la mercadería hasta el punto de la bodega del cliente, tienes sí o sí, muy seguramente, que contratar un seguro para evitar eso de ahí. Ahora, cuando digo evitar, no quiere decir que porque tengo un seguro me van a dejar de robar, pero por lo menos la pérdida que yo obtenga de ese inventario la voy a cubrir a través de una aseguradora, que me puede cubrir el total, puede ser una parte parcial, pero todo depende de la póliza de seguro que también se contrate con la aseguradora. Otro punto importante aquí es, y esto trae muchos beneficios, que es el tema de la realización de tomas físicas de inventarios. Ahora, ¿por qué pongo acá acorde al giro del negocio? Porque muy seguramente la retención de inventarios puede ser muy alta en algunos giros de negocio que tienen este tipo de rotación, como por ejemplo el tema del retail, o pueden ser otros que tengan una rotación un poco más lenta, por ejemplo útiles. Incluso hay inventarios que se venden más o rotan más por épocas, que es justamente la época donde se venden suministros, temas de librerías, imprentas, etcétera, ¿no es cierto? En temas de realizar tomas físicas, esto es importante justamente porque tiene una serie de beneficios que ya les voy a manifestar de manera bien puntual en las siguientes láminas. Y aquí sí voy a manejarme con otras láminas más porque quiero hacer hincapié en la última parte de tomas físicas. Antes de comenzar a decirles cuáles son los beneficios de realizar una toma física, ¿verdad?, de los inventarios, es primero saber qué es una toma física. La toma física es un procedimiento, ¿verdad?, que se utiliza para validar las existencias de inventarios a una fecha específica, o como lo dicen las normas contables, al periodo sobre el que se informa, ¿verdad?, o al final del periodo sobre el que se está informando. Con principio de control interno de los inventarios físicos no debería participar personal a cargo de la custodia de los inventarios. Esta parte que está justamente aquí en estas líneas, ¿verdad?, que es la última parte de aquí, que inicia por aquí y termina acá. Esto tiene que ver con qué, y ahí hago un poco hincapié o hago referencia a lo que les manifestaba hace poco. Si yo tengo una persona responsable de la bodega, que usualmente es el jefe de bodega, el gerente de bodega, como sea el nombre que esté a cargo la persona de la bodega, o el bodeguero simplemente, ¿qué pasa si yo implemento un procedimiento de tomas físicas de inventario
en mi bodega, pero le digo al mismo bodeguero que haga el inventario. No sé si alguien puede escribirme muy rápidamente qué sucede ahí. O sea, si yo soy el bodeguero y yo mismo me hago el inventario, ¿qué creen que pasaría ahí? O sea, ¿cuál sería el riesgo de que eso suceda? No sé si alguien tiene alguna idea de eso. No. No, bueno, igual les puedo manifestar a qué se refiere. Como vieron en láminas anteriores, en la lámina anterior, de hecho. Bueno, ahí Fanny contestó. Gracias por la respuesta, Stephanie. Exactamente, esa es la parte. No podemos ser juez y parte. Si yo implemento un procedimiento, tengo que ver el tema de un procedimiento de control, me refiero, ¿no? Para poder administrar adecuadamente mi inventario. Pongámonos en la mente o en la postura de un dueño. Ustedes son dueños de una compañía comercial que vende N número de inventarios y tienen a cargo un jefe de bodega. Y ustedes dicen que ustedes quieren controlar los inventarios y no pueden, no podrían o no deberían decirle, o mejor dicho, configurar un procedimiento o crear un procedimiento de control de toma física que diga que el mismo bodeguero haga la toma física, justamente por lo que también menciona Teresa, ¿verdad? Se pueden ocultar errores, exactamente. Eso también es una parte importante ahí. Fanny también creo que menciona no se llevaría el control correctamente. Exacto. Por ejemplo, si yo dentro de mi industria, dentro de mi compañía, digo, a ver, yo tengo N número de inventarios, mis productos, porque se pueden dar de muchas formas, y de cierta forma ahí contesto un poco lo que preguntaba Julio, creo que es el nombre, porque hablaba de algún método de sistema para realizar tomas físicas. Y voy a lo siguiente. Yo puedo decir que como tengo muchos inventarios, y vuelvo al ejemplo del retail, ¿qué sucede usualmente? Y no sé si alguien me va siguiendo de manera rápida lo que voy diciendo y también me puede ir escribiendo. ¿Qué sucede en un retail o qué sucede, mejor dicho, usualmente en una empresa cuando realiza tomas físicas? O sea, usualmente lo que hacen es detener o la planta o detener el local, dependiendo. No sé si en algún momento ustedes se han topado con empresas que por ahí en diciembre o en junio, dependiendo cuándo sea, cada empresa tiene su sistema de conteo de toma física de inventarios como ellos lo hayan establecido. Pero usualmente dice cerrado por inventario. O no sé si en algún momento en diciembre ustedes han ido a empresas de retail, que bueno, no voy a decir los nombres, pero hay muchos hipermarkets donde te dice que exactamente detienen todo el proceso, nadie vende y nadie compra. ¿Qué sucede usualmente? ¿Qué sucede justamente en la industria del retail? No sé si han visto cuando ustedes están comprando, van con su carrito, ¿verdad? Están comprando los temas del desayuno, almuerzo, etcétera, ¿no? Toda su semana de comida, ¿no es cierto? Entonces ustedes no sé si ven personas con las camisetas o la ropa que son empleados del retail y están con unas maquinitas que van haciendo el print, ¿verdad? Van haciendo el print de cada código. Eso usualmente forma parte de un sistema integrado de tomas físicas de inventario, que ya, de hecho, eso está integrado en el mismo sistema contable, pero ya ahí estaríamos hablando de sistemas contables mucho más robustos, que muy seguramente es un ERP, un sistema mucho más robusto que integra muchos temas automáticos. ¿Y qué es lo que hace esa maquinita? A lo que hace el print del código, va tomando información y lo va alimentando a un módulo, ¿verdad? Alimenta un módulo que se llama específicamente toma física de inventarios, que usualmente, y ahí también sigo respondiendo lo que preguntó Julio, lo que usualmente sucede es que son inventarios ciegos. ¿A qué me refiero con un inventario ciego? Los inventarios ciegos usualmente son cuando la persona que va a hacer la toma física, evidentemente es un tercero, pero no tiene un dato específico previo que alguien le haya dicho de cuántos artículos, cuántos inventarios debería encontrar cuando haga la toma física. Es decir, yo voy al retail, yo soy un tercero, ¿verdad? Me dicen, ¿sabes qué? Ándate a la zona de donde está la parte de los snacks
y cuéntate solamente lo que son la parte de las papas. Me estoy inventando. Entonces yo voy con mi maquinita, hago mis impresiones y me sale que deberían haber 100. Pero yo no sabía que deberían haber 100, o sea, deberían. O sea, y le hago énfasis en esa parte de ahí porque es clave. Deberían haber 100 porque yo conté 100. Ahora, cuando me refiero a deberían haber 100, me refiero a que deberían haber 100 registrados contablemente para que coincida, o sea, debería ser así. Cuando ya voy al módulo de toma física, lo que usualmente sucede es que como es un sistema mucho más robusto, me da una pantalla, ¿verdad? Una pantalla donde una columna me dice cuáles son los datos de la toma física y cuáles son los datos que estaban en el sistema contable. Entonces yo voy haciendo comparaciones y me va dando diferencias. Esas diferencias tengo que ajustarlas a mi contabilidad. Si yo creo que no está bien contado, porque de cierta forma, no sé si se han dado cuenta que a veces hay productos que se quedan en las carretas, en las cajas, entonces hay que volver a recontar. O a veces, ¿qué sucede? Que es parte de lo que decía también Carlos Azabache, que se detiene específicamente todo el proceso, es decir, nadie vende y nadie compra justamente para evitar ese tema de que hay que volver a recontar porque hay productos en movimiento. Pero en los retail, ¿qué es lo que hacen? Hacen una toma física en ciertas horas que ellos saben que específicamente no hay mucha gente. Hacen las impresiones, hacen la toma física, ven si hay diferencias y hacen sus cálculos y van haciendo sus ajustes. Pero todo depende específicamente, todo depende siempre de cada persona. O sea, de cada persona que esté a cargo de los inventarios, acá dependerá también del giro del negocio de la compañía. Cuando hablo en temas de retail, no solamente hablo de supermercados, ojo. Cuando hablamos de retail es cualquier tipo de compañía que vende productos de consumo masivo y muy seguramente están variados entre otros productos. Por ejemplo, farmacias, es un retail. Es un retail. No sé si lo tengan claro lo que tiene que ver con un retail. Usualmente son compañías que venden diferentes tipos de productos de forma masiva y tienen diferentes, o sea, tienen muchos puntos de atención. Entonces ahí administrar inventarios es mucho más difícil y realmente hay que robustecer el tema de los procesos contables. Por eso es que cuando vamos a un tipo de compañía como estos o cualquier otro, sea una industria incluso, que es lo que sucede en las industrias, hay usualmente para poder hacer la toma física de materia prima, porque también se hace tomas físicas de materia prima, se hace un stop en la planta. Así sea unas horas específicas y muy seguramente es bien programado a tal punto, me ha tocado como auditor y como consultor en temas así justamente donde producen, donde fabrican lo que es el café tostado molido, etc. Hay que ver justamente dónde están específicamente las brechas, se puede decir brechas, o espacios de tiempo donde no hay muchas ventas o no hay muchos pedidos, y en ese momento se aprovecha para hacer una toma física y inventario. Pero todo depende, como les digo, todo depende de cada giro de negocio, siempre. Siempre va a depender. Ustedes tienen que, como contadores, como administradores, incluso como personas que están a cargo de la tecnología y la información en alguna compañía, como les decía también previamente, no solamente la responsabilidad recae en una persona, es todo un proceso. O sea, todas las personas que trabajan en una compañía son responsables del control interno. Y si se han dado cuenta, yo he estado nombrando a varios tipos de personas, el que factura, el que vende, el contador, el bodeguero, incluso la persona que está en garita, que es un guardia usualmente, ¿verdad? También pueden estar involucradas personas de tecnología, cuando se producen software a medida. A veces tienen un departamento específico de desarrollo de software para poder justamente adaptar el sistema contable a todos estos temas que tienen que ver con administraciones de inventario. Ahora, la segunda pregunta que está acá es por qué motivos debería realizarse una toma física independiente. Y cuando hablo de toma física independiente es cuando me refiero yo que debería ser un tercero, ¿no? Hay compañías que contratan empresas consultoras, como por ejemplo la firma donde yo trabajo. Muchas empresas me han contratado para realizar tomas físicas, ¿verdad? En algunos casos han pedido tomas físicas de un tercero completamente, de una empresa consultora, es porque tienen el expertise, es porque ya tienen toda la parte
incluso de la parte de mobiliaria, tienen todo el recurso, porque hay tomas de inventario físico que duran un día completo. Entonces, muy seguramente no tienen la capacidad de que su gente, su propia gente, haga la toma física, porque ellos están involucrados en otros procesos cotidianos del giro del negocio, muy seguramente. Entonces contratan por ese motivo justamente. Otro de los motivos por los cuales se contratan a sí mismos consultores en estos temas es porque ya tienen toda la parte de las herramientas. Por ejemplo, el tema de lo que yo les mencionaba, la pistola que utilizan en ciertas tomas físicas, son sistemas que ya se implementan de esa manera, y a veces el consultor externo ya tiene esa facilidad de tener un sistema propio que lo alquila, por así decirlo, por el proceso de consultoría, el proceso de toma física de inventarios. Entonces, esos son ciertos mecanismos. Ahora, ¿por qué razón esto es importante? Porque para validar las existencias, justamente se generan riesgos al momento de, como yo les mencionaba, al momento que se van dando las compras-ventas o todas las transacciones cotidianas que se dan en un negocio, en una compañía. ¿Qué es lo que sucede? Justamente por la manipulación de las personas que van, hay ciertas mercaderías que van a producción o hay ciertas ventas masivas, y justamente por la parte de la parte humana pueden darse ciertos desfases, ¿verdad? En la parte de inventarios. Entonces, esto nos ayuda como compañías y como administradores específicos de una compañía o propiamente de los inventarios, es a identificar las pérdidas. Que yo, sin haber hecho la toma física, no me hubiera dado cuenta que tenía menos inventario, porque ¿qué es lo que sucede? ¿O qué es lo que usualmente sucede? Justamente por mi giro del negocio o a veces por codificación de inventarios que se parecen. Y esto sucede mucho, por ejemplo, en la industria ferretera. Hay un perno que se parece mucho a otro, y a veces las personas por error, por parte visual o porque los pedidos me vinieron cruzados, hubo un error cuando vino la mercadería, o sea, cuando ingresó la mercadería y por error humano, a veces son temas que no son voluntarios, ¿no? Entonces se cruza mercadería, a veces tengo de más en un lado, tengo de menos en otro, y ahí haciendo las tomas físicas, realizando estos procedimientos de toma física de inventarios, me doy cuenta que tenía 1000 unidades de más en un producto que se parece mucho al producto B. Entonces eso sucede, por ahí puedo ajustar mi sistema contable a mis inventarios o mis existencias de inventarios en el corte en el que yo estoy haciendo la toma física, ¿verdad? Los estoy ajustando en ese caso. En otros casos, ¿qué sucede? En un inventario tengo menos, por A o B motivo, quizás llegó de menos, no se ejecutó adecuadamente los otros controles que yo ya vine estableciendo adecuadamente. Entonces, puede darse que en unas partes, ¿verdad? En unos procesos de inventarios o ciertos inventarios, tenga de menos, ¿verdad? Es decir, tenga que ajustar una pérdida puede ser por hurto, puede ser por descuido, y todo dependerá de la política contable. Si hay muchas empresas que tienen procedimientos de descontarle al encargado, justamente por eso se crea un procedimiento y se denomina a un custodio de inventarios para que él sea la persona responsable que esté a cargo de todos los demás subbodegueros o bodegueros auxiliares para que estén realmente administrando adecuadamente el inventario. Entonces, muy seguramente, si hubieron ajustes en temas de pérdidas por la realización de la toma física, a veces hay compañías que por política te descuentan, ¿verdad? Te descuentan justamente estas pérdidas que registran contablemente. Porque ¿qué es lo que usualmente dicen los trabajadores? Ah, es que la empresa nunca pierde, pero justamente por eso se establecen procedimientos, y cuando una persona entra a un cargo se lo capacita al inicio y se le dice, si hubieran en las tomas físicas ajustes por pérdidas, como tú eres el responsable, porque así está una norma interna que te establece que tú eres el responsable, tú tienes que asumir esa pérdida. Ahora, que haya sido un tema justificado, también se puede dar que puede tener el empleado temas justificados de que se pudieron haber dado problemas, ¿verdad? Quizás en despachos con clientes, y a lo mejor ahí no hay una afectación a los clientes. Pero todo dependerá de cómo
configure completamente el proceso al que nos estamos refiriendo en la toma física de inventario. Ahora, ¿qué norma se debería seguir para una toma física? Como les había manifestado, tiene que estar a cargo de personas que no estén realmente a cargo en la parte cotidiana del inventario. Tiene que ser por un tercero, puede ser usualmente, ¿qué es lo que sucede cuando no hay departamentos de auditoría interna o un auditor externo en una compañía? Hay un área de inventarios, ¿verdad? Que son los que están a cargo de los inventarios o son los custodios de los inventarios. Pero ¿qué es lo que sucede? Como no hay un departamento de auditoría interna, muchas de las veces el área administrativa a través del departamento contable realiza las tomas físicas. Ahí es la típica que el 31 de diciembre cierran todo, ¿verdad? Y lo que se hace es realizar la toma física de inventarios porque justamente, o a veces, se da de que no hay ningún pedido que despachar justo el último día del año y ahí se realiza o se somete a conteo físico y ahí se van estableciendo pérdidas. Justamente, o muchas de las veces, se realiza esta toma física una vez al año, muchas de las veces, por eso yo les mencionaba que la toma física depende del giro del negocio. Si a ustedes como compañía les resulta o les funciona mejor hacerlo cada año, enhorabuena. Si son una industria que maneja mucho inventario, como los ejemplos que ya les di anteriormente, como un retail, muy seguramente no les va a funcionar hacer un inventario solamente una vez al año. Muy seguramente lo van a hacer de manera mensual o de manera quincenal o semanal, dependiendo de cómo se organice. Puede ser tomas físicas que se van a dar todas las semanas del año, pero en ciertos productos específicos, que es lo que usualmente sucede en este tipo de industrias que manejan mucha cantidad de inventarios, ¿verdad? Ahora, ¿qué debemos hacer con los resultados de las tomas físicas? De cierta forma ya les he manifestado que cuando hay pérdidas se registra una pérdida, ¿verdad? Si hay a veces sucede lo contrario. A veces lo que sucede es que tenemos de más inventario. Entonces se registra un ingreso contra un inventario, pero esa parte yo sí la tengo contemplada mencionarla ahora más en la siguiente lámina. Ahora, aquí hay una pregunta que de cierta forma también ya la he contestado. Es cómo deberíamos realizar este procedimiento. Es que parte de lo que ya les he manifestado es que debería ser realizada de forma periódica dependiendo de cada giro del negocio. Otro, y ya la parte final, para ahora sí decirles como que los 5 puntos específicos de los beneficios, ¿verdad?, que encuentran de realizar una toma física es: uno, mantener un dato real de los inventarios, tanto hablando no solamente contablemente, sino mantener un control en mi Cardex real de los inventarios, ¿verdad? Retirar productos o bienes obsoletos, esa es parte de lo que ya habíamos conversado. Yo con tomas físicas usualmente identifico inventarios obsoletos o bienes que yo tengo registrados dentro de mis inventarios que están obsoletos. A veces no me di cuenta, a veces tengo productos que están ahí 2 años que no los he vendido y si yo no los veo físicamente, porque justamente esa es la razón, una de las razones principales de realizar una toma física y que lo haga un tercero, es que ese tercero diga: oye, pero este producto ya caducó. Esa es una observación, eso es algo específico que debería tomarse en consideración para realizar un ajuste. El tercer punto es comprobar la codificación de los artículos y tener la información real de esto, ¿no es cierto? Como les decía, hay algunas industrias que manejan codificaciones con el aparato, la pistola con la que se realizan las tomas físicas. Entonces, ahí se van, como les mencionaba, ¿qué es lo que sucede cuando se identifica de forma inadecuada un inventario que se parece a otro? ¿Qué sucede usualmente? Es que la codificación o el código que está pegado en la funda del producto está cambiado. Entonces, ahí que con esa identificación de ese problema o esa observación, lo que se hace es identificarlo, ¿no es cierto?, y arreglarlo. Entonces, de cierta forma, administrativamente estamos mejorando la parte de inventario. Lo otro, lo que se puede dar también, parte de los beneficios que se dan en estas tomas físicas, es que yo puedo definir responsables o comprobar la efectividad de los encargados. ¿Qué sucede? Que es parte de lo que también les mencionaba. Hay políticas que yo he visto, ¿verdad?, en ciertos tipos de industrias, es que
dependiendo de la cantidad de ajustes en negativo, es decir, que tengamos pérdidas o que la compañía tenga pérdidas por ajustes de inventarios reiterativos o reiterados o en reiteradas ocasiones, cuando se realicen las tomas físicas, muy seguramente el jefe de bodega puede entrar en un tema de que se lo liquide, porque realmente no está realizando una de sus principales funciones, que es administrar adecuadamente el inventario. ¿Que se ha dado? Sí, yo lo he visto. Ahora, justamente para eso se dan las responsabilidades, la segregación de funciones, es justamente para tener todas las herramientas como gerente o como administrador para poder tomar cartas en el asunto y solucionar los temas administrativos que van a hacer que mi compañía que vaya a tener una pérdida o se vaya a ver perjudicada de alguna forma. Hasta aquí no sé si alguien tiene alguna consulta específica, aparte de la pregunta que hace Julio, que pregunta si se deben mantener inventarios tipo ABC. Todo depende del giro de la industria, Julio. Todo depende del giro de la industria. Las normas contables no te dicen nada acerca de este tipo del manejo de inventarios tipo ABC. Que ahora, para entrar en materia, y no sé si a lo mejor ahí ya respondo mejor con parte teórica y con práctica, la respuesta es que en la segunda sección, que ya vamos a ir a esa parte, vamos a ir a la parte ya de normativa contable, es decir, las normas internacionales de contabilidad. Voy a ir haciendo especificaciones bien claras de cómo manejar los inventarios según lo que dicen las normas contables, ¿no es cierto? Aquí hay un ejemplo bien corto para que se entienda un poco mejor lo que les he ido manifestando con respecto de qué es lo que sucede cuando se realizan ajustes luego de una toma física. Aquí el primer caso, que es el caso que estoy ahora señalando, es el primero que está aquí, que estoy agregándolo entre paréntesis. Este tiene que ver cuando realizo una toma física, pero he identificado que hay menos unidades en el corte donde yo realicé el inventario. Es decir, como yo les manifestaba, yo registro una pérdida porque tengo menos inventario de lo que yo tenía contablemente o dentro de mi Cardex, y lo que yo hago es dar de baja el inventario. Como sabrán, el inventario es un activo que debería estar registrado con un saldo deudor. Entonces aquí lo que hago es darle de baja justamente estos $1000 y registro un gasto, que es una pérdida. Ahora, el nombre de la cuenta puede ser gasto por pérdida, tal cual como lo ven. Ustedes le pueden llamar de muchas formas. Todo depende de cómo ustedes establezcan su plan de cuentas. Si ustedes quieren llamarlo pérdida por disminución de inventario, lo pueden llamar así. No hay ninguna norma contable que te diga cómo llevar una cuenta específicamente. De hecho, son lineamientos nada más lo que te dan las normas contables. No te dicen llámese así una cuenta o llámese como acá, como yo te lo estoy diciendo, no. Todo depende de su plan de cuentas y cómo ustedes quieren llamar a la cuenta. El segundo caso es en lo contrario, en cambio, que también se los mencionaba, cuando hay sobrantes de inventarios, cuando hay excesos de inventarios, cuando yo realizo una toma física, como se lo voy acá a señalar con otro paréntesis, que es el segundo caso, yo lo que hago acá, en cambio, es incrementa el inventario. ¿Qué es lo que sucede? Porque como tengo inventario no reconocido, que ese es un tema muy importante que deberían tener claro, es que yo no he reconocido un inventario que tengo de más. Entonces, en este sentido, lo que hago yo es aumentar los inventarios y disminuir, ¿verdad? Mejor dicho, va a una cuenta de haber el tema del ingreso. Es decir, tengo un ingreso porque era un tema que yo no lo tenía identificado. A veces, ¿qué pasa o cuáles son las razones principales, o una, mejor dicho, de las razones principales para que se den sobrantes? A veces lo que sucede es que cuando yo compro inventario me viene de más y yo no lo noto, porque a veces vienen en cajas, las cajas con las que vienen los productos, muchas veces te dice 30 unidades. Y cuando te das cuenta, cuando haces la toma física, abres una caja y hay 40 o hay 50, pero no es un error mío.
Yo lo que hice fue contar las cajas y como sé cuántas unidades vienen en cada caja, pues lo que yo hago es contabilizarlo según cómo está la orden de compra, lo registro contablemente y eso es lo que yo registro contablemente. Ahora, lo que también sucede es lo que les decía, cuando se hacen las tomas físicas, y justamente esa es una de las razones importantes de hacer tomas físicas o realizar tomas físicas, es que yo identifico temas que no tenía, o sea, no lo sabía, ¿verdad? Si yo no sabía que tenía un inventario obsoleto, no sabía que tenía de menos el inventario porque muy seguramente se fue de más un inventario por error, o asimismo puedo tener de más inventarios en mi bodega que yo no había identificado. Y es un ingreso en este caso, en el segundo caso que les estoy manifestando. Ahí veo unas dos consultas y sería bueno mejor irlas respondiendo porque de aquí ya vamos a pasar a las normas contables. Aaron Silva menciona, se envía como gasto pérdida cuando exista documentación que respalde esa pérdida, pero en el caso de que no haya documentación fehaciente, se debería dar tratamiento como autoconsumo como indica la norma tributaria. Claro, todo dependerá de las razones específicas. Como usualmente hablamos los auditores es, todo dependerá de cada caso. O sea, estos son ejemplos muy estándar, muy específicos, muy cortos, como para poder identificar contablemente a qué cuenta se van. Hay muchos procedimientos específicos ya previamente establecidos por el Servicio de Rentas Internas que te menciona que en estos casos debes de tener una serie de documentación según lo que te dice el reglamento de comprobantes, ¿verdad? Para justificar justamente estos temas, ¿no es cierto? Que ahora también hay otros temas específicos y vamos a hablar de industrias del sector público. Ellos tienen unas normas muy específicas que también te hablan de este tipo de temas. Mis finanzas tiene una norma que habla de cómo es el tratamiento contable para bajas de inventarios o de inventarios, me refiero a inventarios de suministros o inventarios específicos de bienes que quizás alguna entidad pública tenga que ajustar. También hay un tratamiento específico del Ministerio de Finanzas que habla, y también de la Contraloría con respecto de este tipo de tratamiento. Y así, podríamos hablar de muchos temas específicos de tratamientos contables, pero como les digo, ya especificar algo un poco más amplio ya no sería un webinar de 2 horas o un webinar gratuito de 2 horas, sería un programa específico de inventarios donde veamos justamente estos temas ya de temas de administración. Hay otra que habla Carlos Azabache, menciona que un sobrante de inventario también se puede dar por la mercadería en tránsito o devoluciones no registradas. Sí, como les mencionaba, hay muchos motivos que pueden darse en el transcurso del giro del negocio de una compañía o de una industria o de cualquier institución. Hay muchos casos, muchos ejemplos que, como les mencionaba, hablar de todo podría ser un poco extenso para las horas que tenemos programado con Contífico. Y lo otro es una pregunta que hace Steph Rodríguez. ¿Sería recomendable utilizar la metodología ABC para una compañía que se dedica a la producción de banano? Ahí debería ser la pregunta un poco más específica. Ahí no podría responderte ni sí ni no, porque habría que ver exactamente a qué te refieres. Porque podremos estar hablando propiamente dicho de una hacienda o simplemente de una compañía que simplemente recibe de otras haciendas y exporta. O sea, ya son temas muy específicos que hay que, para yo poderles contestar de manera adecuada, si así lo requieren, me podrían exponer el caso, tal vez, si ustedes así lo prefieren, que es un tema que también lo hemos conversado con Contífico, cuando ya son temas muy específicos y que tienen que ver con temas relacionados a un giro del negocio muy específico, es mejor entender todo el caso, porque yo les podría mal decir algo y a lo mejor lo van a tomar como una asesoría y no lo es. Lo que yo hago simplemente es hacer recomendaciones en este tipo de capacitaciones, pero si requieren realmente que yo les responda el paso a paso de cómo realizar estos temas que me están preguntando, sí debería ser una consulta específica para yo poder, entendiendo todo el panorama, poderles responder adecuadamente.
y responderle lo que necesitan, porque la idea de esto es que se lleven resueltas las dudas, ¿no? Y justamente por eso en la pantalla del chat les acabo de indicar cuál es mi correo para que me escriban en confianza. Yo he dado ya seminarios con otras instituciones y hacemos lo mismo cuando son así seminarios gratuitos. Yo no reparo en poder contestar sin ningún problema, con tal que, como les digo, me especifiquen bien claro el caso. Porque mal estaría yo en decirles algo ahora en esta charla, sobre todo entendiendo que me comunicaron que Contífico va, y enhorabuena que me acuerdo, se los manifiesto, no sé si Santiago lo mencionó al inicio, pero se van a subir a la página de YouTube los webinars. Ahora, no sé Sí, desde cuándo. No, sí, gracias Ángel. Sí, qué pena se me ha pasado, no les había comentado. Claro, todos los webinars ahorita de abril creo que lo están subiendo y algunos de mayo ya los están también subiendo. Creo que no van a subir todos, no vamos a empezar a subir en su totalidad, pero sí los que más tuvieron como, digamos que una audiencia bastante grande. Es un tema que de pronto los temas como más sonados se van a subir, ¿sí? Así como tú lo dices. De todas formas, sí los invitamos a que pues te escriban las personas que de pronto te quieran contactar. Igual vamos a dejar tus datos en el correo que se va a enviar en 24 horas junto con las memorias del evento, ¿vale? Para que lo tengas en cuenta. Y también nuestros asistentes, claro. Ya, listo, perfecto. Igual, de cierta forma, algo que también les puedo manifestar es que hay cierta información administrativa, contable, de auditoría, temas de impuestos, que los subimos o los cargamos a nuestra página web, también a nuestra página de LinkedIn, que es usualmente donde cargamos información que tiene que ver con temas de, la, de las carreras contables, financieras, temas actuales, ¿no? Muy seguramente ahí van a encontrar algún tema específico que les pueda ayudar en estos temas, pero ya para consultas específicas, sí sería bueno, como les digo, que me escriban al correo, solamente que me indiquen, ¿sabes qué? Yo estuve en el webinar de inventarios de Contífico, yo tengo plenamente identificados quiénes me hicieron las consultas y nos ponemos en contacto. Como les decía, yo ya he hecho webinars anteriores, asimismo webinars gratuitos, y yo he contestado las preguntas sin ningún reparo, como les mencionaba. Entonces, para continuar con los temas ya contables, propiamente dichos, allá hablando de normas, tal cual como les hacía la pregunta inicial, en temas de inventarios, ¿quién ha manejado? Creo que, si mal no recuerdo, dentro de la encuesta quedó en 92%, que mencionan que no tienen Así es. experiencia en la parte de inventarios bajo NIF. Ujú. Entonces yo creo que es un buen dato como para igual hacer muchos énfasis específicos en las slides que continúan. Bueno, acá un poco para ir comentando esto, las normas que se refieren a inventarios es un tema que no está escrito específicamente acá en las láminas, tanto dependiendo del giro, perdón, dependiendo del tamaño de la compañía. Como sabrán, en el Ecuador se estableció en su momento qué compañías van a manejar NIF completas y qué compañías van a manejar NIF para las pymes. Aquí yo estoy haciendo referencia a NIF full, ¿verdad? Porque es la norma un poco más robusta y sobre la cual yo les pudiera hablar mucho más. Pero la sección que habla de las NIF para las pymes, pues es una sección un poco más pequeña, porque tiene temas un poco más digeribles. Y un dato que tampoco les digo que no está escrito acá, es que las NIF para las pymes está siendo revisada íntegramente por el IASB. El IASB lo que está haciendo es revisando todas las normas NIF para pymes porque no habían sido revisadas hace mucho tiempo. También vale recordar y tomar apuntes de que han salido nuevas normas en las NIF completas, como la NIF 15 de ingresos, la NIF 16 de arrendamientos, y así muchas otras normas que han ido saliendo, que no se han ido de cierta forma adaptando a las NIF para pymes, no se han ido un poco complementando con esta parte de aquí, ¿no es cierto? También el tema de la NIF 9, en temas de instrumentos financieros, cambió bastante con respecto a cuando salió la NIF para pymes.
Entonces, muy seguramente en todos estos aspectos van a tener ciertos cambios. Otros temas en los cambios que también les puedo indicar, aprovechando un poco la introducción a esta parte contable, es justamente en la parte de que por los temas del COVID, el IASB ha ido haciendo muchas manifestaciones, ¿verdad? Ha ido haciendo enmiendas incluso en temas de arrendamientos, incluso, porque justamente los temas de arrendamiento eran temas que a nivel mundial se habían estado viendo afectados. Y también la parte de la NIC 1 ha ido cambiando un poco por las manifestaciones que ha ido haciendo el IASB. Parte de las normas que rigen para inventarios está el tema de la NIC 2, que tiene su objetivo específico, que es prescribir el tratamiento contable de los inventarios, su reconocimiento de todos los costos, ¿verdad? Que deben reconocerse como parte del activo y del gasto, y suministrar directrices sobre las fórmulas de costo. Siempre es importante recalcar que cuando hablamos de estas normas contables, siempre hay que irlas leyendo, no solamente, por ejemplo, que es lo que sucede a veces. Por el apuro, lo que hacemos es ir al párrafo específico donde está un tema y ya. Y lo resolvemos en la parte diaria. Pero hay que tener muy claro desde el objetivo para entender la norma. Muchas veces uno dice, ¿qué es lo que sucede? Les voy a manifestar unos casos específicos. ¿Qué sucede si una norma contable, una NIF, no sé si hay alguien de cierta forma me puede responder algo que quizás lo sepa? ¿Qué sucede si en las NIF no hay un tratamiento contable específico que se aplica para el Ecuador? Les pongo un ejemplo, lo que sucedió con las tasas para el cálculo de jubilación patronal y desahucio de la NIC 19, de los beneficios definidos. Hubo un dilema porque nosotros manejamos el dólar, pero no manejamos bolsa de valores de los Estados Unidos, sino que tenemos un mercado de valores local, ¿verdad? Que no nos daba el porcentaje o la tasa específica que deberíamos utilizar, pero era un tema específico porque Ecuador, a pesar de que está en Latinoamérica, maneja el dólar. Entonces no sé, ¿qué harían si ustedes necesitan buscar algo contable y no esté en las NIF? ¿Qué harían? Lo que alguna vez escuché es que, bueno, el juicio y criterio, puede ser, es un tema válido. En algún momento, en alguna charla, justamente de las charlas que tuve en el ACCA, fue una de las respuestas que dieron que no estaba mal, de hecho, porque el juicio y criterio tiene que ver un poco con la experiencia que tú tienes en temas contables. Sí y no. La respuesta de Fanny me parece que de cierta forma... Ahora, si se han dado cuenta, yo no he hablado de temas tributarios todavía. Entonces, hablar de temas no deducibles a lo mejor no aplica directamente a la consulta que yo hago porque estoy hablando de NIF. Y no estoy hablando de la ley de régimen tributario interno, ni de la codificación tributaria, ni el reglamento de la ley de régimen tributario interno. Entonces ahí de cierta forma lo que habla, o de lo que mencionaba Fanny, de cierta forma, por eso les decía sí y no, porque la parte deducible hay una norma que establece esta parte de las diferencias que hay entre las normas de información financiera y la norma local tributaria que tiene que ver con la NIC 12, que es el tema de impuestos diferidos, y hay una parte específica dentro de las normas tributarias que te dice específicamente cuáles sí son gastos no deducibles. Entonces, si todo lo que no esté ahí, no tiene afectación. Sobre la parte de NIC 12, hablando específicamente un poco, ya saliéndome de la parte de la NIC 2. Porque qué, y de cierta forma, enhorabuena que lo mencionó Fanny, porque hay un tema ahí que yo siempre les menciono a las personas que reciben capacitaciones en estos temas de NIF conmigo. Es que, ¿qué sucedió cuando fue la época para el Ecuador de la implementación por primera vez? Realmente la norma tributaria no estaba preparada para eso. No te decían muchas cosas. Por ejemplo, el tema de revaluación de activos fijos, y de cierta forma estoy saliendo un poco también del programa,
Pero es importante mencionarlo porque así ustedes se llevan un dato que a lo mejor no todos lo sabían. Hoy en día la norma tributaria te hace mención a que es un gasto no deducible el tema de revaluación, dependiendo, ¿no? La norma tributaria especifica muchas cosas. Pero ¿qué sucedió en el año cuando recién los primeros grupos de implementación por primera vez de NIF estaban haciendo todo este proceso de convergencia de NEC a NIF? Cuando tomaban el tema de la revaluación, creaban un activo diferido, ¿verdad? Entonces, registraron un activo diferido que cuando salió o cuando se reformó la norma tributaria, tuvieron que darlo de baja, porque ya la norma tributaria lo especificó y dijo, esto sí es deducible, esto es no deducible. Y si tú estás manejando normas internacionales de información financiera y la norma tributaria no es clara con algo, no puedes registrar un activo diferido. Entonces, muchas de las empresas que hicieron las implementaciones por primera vez de las NIF tuvieron que hacer un registro en ese momento de la implementación por primera vez, pero tuvieron que darlo como de reverso, todo ese proceso. Sobre todo en el caso de la revaluación de activos fijos, que se dio bastante. Porque, ¿qué es lo que te dice? Que si tú realmente vas a recuperar el impuesto, ponlo como un impuesto diferido, pero si no lo vas a recuperar, no. Y es el caso de la depreciación de las revaluaciones. Tú no vas a recuperar eso. O sea, no es que ahorita lo aplicas, o sea, no es que ahorita no lo aplicas y después si eres beneficiario tributariamente de eso, no. Entonces no existe, no hay sustancia ahí para poder registrar un impuesto diferido. Pero bueno, en cierta forma lo que iba es que si no está en las NIF, hay otras normas un poco más altas, por así decirlo. O hay ciertas categorías, que en cierta forma esto no te lo explica la norma, pero justamente por juicio y criterio o por experiencia, lo que se dice es que si no lo encuentras en una norma contable como las NIF, puedes irte a una referencia inmediata que pueden ser las normas que se utilizan en Estados Unidos, o puedes irte a otras normas específicas. Si, por ejemplo, estamos hablando de qué es lo que sucede en la banca, por ejemplo, es un caso que yo he manejado muchas veces. Las normas que se establecen bajo las normas, bajo la parte de todas estas instituciones del sistema financiero que están reguladas bajo la super de bancos, tienen una norma contable específica, ¿verdad? Con una dinámica contable específica, ¿verdad? Y con un plan de cuentas muy específico, que no te da apertura a poder tú crear cuentas nuevas como si lo puedes hacer con una NIF. Entonces, ¿qué sucede en ciertos temas? En temas de instrumentos financieros se da bastante. Se toma como referencia no solamente lo que está en la norma contable de banca, sino que también se va a ver la NIF 9. Entonces, para ver el tema, incluso para ver temas de valor razonable, también se va a la NIF 13, por ejemplo, para ver en qué nivel están todos estos activos y pasivos medidos a su valor razonable. O sea, pero es como para darles otro ejemplo claro de a qué me refiero con qué pasa si no encuentran algo en una norma. Por ejemplo, un tema que a lo mejor bien lo han conversado, lo han escuchado en algún momento, es que si bien es cierto, están aplicadas las NIF para las compañías que están bajo la regulación de la super de compañías, ¿qué sucede con todos estos contribuyentes? Y ahora sí voy a hablar un poco de los temas tributarios. ¿Qué es lo que sucede con todos estos contribuyentes que son obligados a llevar contabilidad, pero no son compañías? Yo soy una persona obligada a llevar contabilidad, por ejemplo, y lo que yo hago es manejar mi contabilidad bajo NEC. Ahora me preguntarán, ¿está mal? No. Las normas ecuatorianas de contabilidad no es que ya están obsoletas, o no es que no están vigentes en el Ecuador. Son normas vigentes en el Ecuador que pueden ser utilizadas por aquellas por aquellas personas que son obligadas a llevar contabilidad, pero que no están bajo la regulación del organismo de control que es la super de compañías, por ejemplo. Entonces no es tampoco algo que está excluido, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa si en las NEC me habla de la revaluación? Si yo estoy manejando NEC y yo soy una persona natural, pero quiero revaluar mi vehículo o quiero revaluar una maquinaria, entonces me voy a la NIC 16, me voy a la NIC 13, porque son normas mucho más grandes y con una referencia un poco más actualizada para poder hacer un registro contable, porque estoy hablando de contabilidad, que es totalmente distinto ya cuando hablemos o cuando pasaríamos a hablar en temas tributarios. El alcance de esta norma se da para toda la clase de inventarios.
excepto para los instrumentos financieros y los activos biológicos y productos agrícolas. Aquí un tema bien específico es, no sé si aquí recuerdo que alguien me hizo preguntas sobre temas de banano, que fue Steph Rodríguez. Me imagino que trabaja tal vez en alguna empresa que tiene que ver con esto. No sé si he tenido la oportunidad de revisar la NIC 41 en aplicación de las empresas que tienen plantas de bananos, ¿verdad? Que de cierta forma, hablando ya de activo biológico y productos agrícolas, bajo NIC 41 es un tema específico. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de temas de la planta de banano, estamos hablando de plantas productoras, que eso en cambio está bajo el alcance de la NIC 16, que justamente es la norma que establece los lineamientos, el tratamiento contable de las propiedades, plantas y equipos. Eso fue justamente una enmienda que se dio en el año 2014, en el mes de junio, si mal no recuerdo, el IASB sacó esta enmienda donde, valga la redundancia, hacía la enmienda para la NIC 41 y la NIC 16, donde hacía muchas especificaciones, incluso términos conceptuales que tenían que ver con plantas productoras. Aquí la definición de inventarios, pues simplemente es que son activos, ¿verdad? Son activos que posee la compañía para ser vendidos en el curso normal de la operación, o pueden ser producto de la producción específica en una industria, o también se lo mantiene como materiales y suministros, que usualmente son consumidos en el proceso de producción o en la prestación de un servicio. Ahora, esto de aquí también vale un poco mencionarlo. Por ejemplo, la firma, la empresa que yo lidero, que ofrece servicios de auditoría y consultoría contable y otros temas más financieros también, tenemos inventarios. Tenemos la parte de suministros, tenemos muchos recursos que a veces hacemos uso en las capacitaciones. Bueno, hoy en día no estamos usando mucho esos recursos o suministros porque no estamos haciendo temas in-house o temas presenciales. Entonces hay muchos temas que nos han pedido, por ejemplo, capacitaciones que las estamos dando de manera online, a pesar de que son in-house, pero siguen siendo online, porque ya son temas específicos. A lo que voy con esto es que en industrias hay inventarios y también en empresas de servicios también suelen haber inventarios que están bajo la norma de la NIC 2. Ahora hay un tema aquí que tiene que ver con el valor neto realizable, que también ya lo voy a mencionar y especificar más adelante, que es el precio estimado de venta de un activo en el curso normal de la operación, en los costos estimados para la terminación de su producción y los necesarios para llevar a cabo la venta, ¿verdad? Esto sí lo voy a ampliar un poco más porque esto es un tema que tiene que quedar bien claro, porque esto es importante tenerlo en cuenta cuando al periodo sobre el que se informa, ya hablando un poco para la gente, para los colegas del área contable, ¿verdad? La parte financiera, tal vez, que manejan estos temas. Al final de cada año hay que ver que esos inventarios, o cada mes, dependiendo de cómo cierren sus estados financieros, cada mes, cada semestre, cada año, dependiendo de cómo esté normada esta parte de la emisión de los estados financieros en cada una de las compañías, hay que verificar que realmente los inventarios estén valorados adecuadamente. ¿Qué quiere decir? Lo que dice la NIC 2 es que hay que revisar que esté al costo o al valor neto realizable, el menor de los dos, ¿cierto? Entonces, en este caso, también vale la acotación aquí, un tema que también a veces suele marear un poco. Cuando leen valor neto realizable y valor razonable, a veces como que se pierde un poco. Siempre así es al inicio, cuando uno está leyendo temas de normas contables específicas que tienen que ver con normas de información financiera, sobre todo. Valor razonable es el precio que se recibirá por vender un activo, que se pagaría por transferir un pasivo en una transacción donde los participantes del mercado estén totalmente, plenamente enterados a la fecha de medición. Aquí un poco el tema de lo que les mencionaba en temas de medición de inventarios, que es el menor entre el costo y el valor neto realizable. Aquí de cierta forma ya les había estado mencionando que los costos o la medición de los costos son todos estos de acá.
justamente los costos de adquisición, dependiendo si es una empresa comercial, muy seguramente aquí, en este punto de aquí, solamente van a tener costos de adquisición, pero si son ustedes una industria, alguien que fabrica, o sea, que compra materia prima y produce un producto terminado, muy seguramente van a tener costos de transformación. Y por A o B motivo pueden darse otros costos también, que todo eso tiene que ver con con el valor del costo del activo, justamente esta parte de aquí inicial. Y el valor neto realizable, pues es justamente lo que yo les mencionaba anteriormente, acá, que es el precio de venta, el precio que yo estimo vender un producto o mi producto, menos todos los costos normales, ¿verdad? Porque aquí dice menos, esta palabra aquí es importante, menos todos los costos que yo estime terminar este producto y los que yo necesite o vea necesarios para llevar a cabo la venta, o sea, llegar al punto de venta. Para cuando yo estimo venderlo, dependiendo de cuál sea la ratación de ese inventario, cuando yo esperaría vender ese inventario, tengo que hacer mi proyección, es decir, hoy, cuando calculo mi valor neto realizable, lo que yo hago es, digamos que de cierta forma, ir hacia adelante, hacia el futuro y decir, ¿sabes qué? Yo de lo que lo voy a vender no voy a recuperar todo lo que me ha demandado vender o todo lo que yo he demandado o yo he gastado para poder vender este producto. Entonces yo me adelanto. Es decir, ¿a qué me refiero? Para verlo un poco más rápido, un poco más coloquial. Si yo termino de vender mi producto en 3 meses, para yo poderlo vender en esos 3 meses, muy seguramente voy a demandar en muchos gastos de ventas, por ejemplo, el tema de los sueldos de los vendedores, ciertas comisiones que yo demande para poder venderlo. Y bueno, entonces en ese caso hay que no esperar a venderlo para yo poder decir si voy a tener una pérdida en la venta de ese inventario, sino que en el periodo sobre el que yo informo, es decir, al 31 de diciembre de cada año, que es donde usualmente se presentan los estados financieros a la super de compañías, yo digo que el costo o mi estimación de mi valor neto realizable va a ser o mayor o menor a lo que yo lo tengo registrado contablemente, ¿verdad? Que son todos los costos. Ahora, para que entiendan también un poco mejor, más adelante tengo una lámina donde tengo un ejemplo específico, con números incluso y con registros contables para que se entienda un poco más claro. Esto ya lo vimos. Esto es un poco para ampliar el tema de qué son los costos de adquisición. Aquí justamente esta parte, la parte inicial, donde pueden ver fácilmente, un segundo, cuáles son los costos de adquisición, ¿verdad? Aquí hay algunos. Usualmente es el precio de compra, dependiendo, por eso les mencionaba anteriormente, si es una empresa comercial, pueden ser aranceles de importación si yo lo importo, otros impuestos que no sean recuperables, evidentemente hay muchos impuestos que yo pago, aranceles que no los voy a recuperar, el transporte que me demande comprar este producto, otros costos directamente atribuibles a la adquisición, pueden ser muchos, pueden ser muy variados, dependiendo del giro de cada negocio, y ciertos descuentos comerciales o rebajas que yo obtenga por la compra de estos, ¿no es cierto? Ejemplos claros de costos de transformación, pues podemos ver aquí tranquilamente que son justamente los costos directos relacionados a las unidades de producción, que puede ser la mano de obra directa, también la distribución sistemática de los costos indirectos de fabricación, que pueden ser dentro de estos pues variables y fijos, ya dependiendo de la carga específica que merezca esta transformación. Entonces estos serían aproximadamente o usualmente los costos de transformación, y otros costos que también usualmente valen mencionarlos en este proceso de costeo. Está la parte de todos aquellos costos que hubieran incurrido para dar al inventario su condición y ubicación actual. Otros ejemplos de costos, de estos costos que se van excluyendo a los inventarios y que son reconocidos como gastos, está los importes anormales de desperdicio, es decir, las pérdidas que se dan. Ahí les puedo manifestar
un cliente que tengo que está asimismo en la industria de la producción del café, ¿verdad? Ellos compran el grano de café, lo tuestan, pasa por todo el proceso industrial para poder sacar los tipos de café que vende. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Siempre hay un desperdicio. Entonces esos desperdicios no forman parte del costo, son gastos. Aquí, de cierta forma, se habla de esto. Aquí en la parte de costos anormales de desperdicios, ¿verdad? Cuando yo aplico mi sistema de costeo específico, que puede ser costo ABC o cualquier otro que yo estime que sea adecuado para mi proceso productivo, ¿no es cierto? Entonces, si yo sé que mi desperdicio usualmente está alrededor del 8% y en un proceso de producción yo obtuve el 20% de desperdicios, pues todo esto que es anormal como desperdicio en mi proceso productivo no forma parte del costo, sino que va a ir a una cuenta de gasto porque es una pérdida. Los costos de almacenamiento evidentemente no son parte del costo porque eso depende del producto y las condiciones que merezca el uso del tipo de bien que yo vendo como compañía. Otros costos indirectos de administración que no hayan contribuido a dar los inventarios sus condiciones y las condiciones actuales, y los costos de venta, que evidentemente todo esto ya tiene una cuenta específica. Aquí hay una parte que yo les mencionaba también antes, es en la parte de los costos de los productos agrícolas, esta parte de acá, los productos agrícolas recolectados de activos biológicos, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice acá? Es que según la NIC 41, que también se los manifestaba en otras láminas anteriores, es que los inventarios que comprenden productos agrícolas que la entidad haya cosechado o recolectado de sus activos biológicos se medirán para su reconocimiento inicial por el valor razonable menos los costos de venta en el momento de su cosecha o recolección, y este será el costo de los inventarios en esa fecha específica, ¿verdad? Donde yo estoy reconociendo este tipo de productos, según lo que menciona en la presente norma. Hablar ya un poco más de NIC 41 se va un poco saliendo del alcance de la norma, y por eso es que realmente solo agregué una sola lámina como para conocimiento general. Aquí un poco de lo que te menciona la NIC 2 acerca de las técnicas de medición de costos. Aquí justamente menciona el costo estándar, ¿verdad? Que también lo mencioné hace poco, y el método de los minoristas, que son dos métodos que están específicamente establecidos o permitidos por la NIC 2. Todo lo que no está en la NIC 2 acerca de este tipo de metodología no está permitido. En la parte del coste estándar, pues tendrá en cuenta los niveles normales de materias primas, como yo les había mencionado. Si yo ya tengo mi costo estándar y sé que, por ejemplo, lo que les mencionaba, yo tengo un 8% de desperdicio y yo me sobrepaso de ese porcentaje que yo ya tengo previamente estandarizado de desperdicios, entonces todo eso iría al gasto. Se revisarán de forma regular este tipo de costeos, si bien es cierto son estándar y no quieren decir que son permanentes, siempre hay que estarlo en constante medición y revisión, porque muy seguramente toda la parte de tanto de materia prima, mano de obra, costos indirectos de fabricación puede variar o puede tener una afectación dependiendo, ¿verdad?, de cómo se dé también temas externos, como por ejemplo el alza de las materias primas, aumentos de sueldos de los empleados, cambios en maquinarias, porque puede ser que yo haya comprado una máquina que cuando tenía el año pasado mi costo estándar yo establecía un porcentaje específico de carga de depreciación, pero como ahora tengo menos máquinas, muy seguramente en el costo que se aplique justamente estos temas de depreciación van a ser diferentes, muy seguramente menores, perdón. En la parte específica del método de los minoristas, esto usualmente se utiliza en el sector comercial, aquí justamente lo menciona, justamente en el sector comercial que venden al por menor, cuando hay un gran número de artículos y que rotan velozmente. Justamente esto tiene que ver usualmente con empresas de retail. ¿Okay?
Ahora, dentro de las fórmulas de cálculo de los costos, ahora aquí hay un tema. Que algunas veces cuando yo, bueno, he participado como oyente de capacitaciones en su momento, de normas de contabilidad en este tema de NIC 2, siempre había un tema de confusión. Y hago un stop acá. La NIC 2 te habla de técnicas de medición de costos y te habla de fórmula de cálculo de costos, ¿ya? De manera muy resumida y muy específica, lo que les puedo decir es que estas primeras láminas, estos dos métodos de acá, tienen que ver con justamente la parte previa a la venta de los productos. Específicamente cuando yo todavía no he terminado de fabricar un producto, en el caso de las industrias. En el caso del método de los minoristas, pues ahí yo hago muy seguramente un costeo previo a la venta, donde yo mido, por ejemplo, el tema del transporte, porque hice una importación de mis productos que tiene que ver con medicina, tiene que ver con, no sé, harina y un sinnúmero de temas de consumo de primera necesidad. Entonces, todos esos costos yo los voy aplicando a mi costeo de inventarios, que es muy diferente a la fórmula de cálculo de costos, que ya tiene que ver con mi inventario ya para la venta, ¿verdad? Uno de los grandes cambios que hubo, o de las afectaciones que hubo en la NIC 2, es que justamente hay un método aquí que ya no hacía mención, que era permitido, ¿ok? Que era el método del LIFO. Justamente los métodos permitidos por la NIC 2 son el FIFO, que bueno, son palabras en inglés que hacen referencia a que el primer producto en entrar es el primero en salir, que es diferente a cuando habían compañías que por su giro del negocio lo que hacían es utilizar el método del LIFO, que era el método donde lo último que entraba era lo primero que tenía que salir, porque muy seguramente había temas de deterioro, temas de caducidad, frescura de productos, por ejemplo, empresas que realizan pesca de atún, usualmente realizaban esto, no necesariamente todas, pero muchas de sus políticas contables establecían que el método justamente de administración o de las fórmulas de cálculo de los costos era evidentemente el IFO. Como de cierta forma ya les he mencionado de manera muy corta, el FIFO es que la mercadería primero que ingresa o cuando yo adquiero un producto es la primera que tiene que salir. Es decir, que lo más antiguo va saliendo primero, porque fue lo primero que entró a mi bodega. Entonces es lo primero que yo voy a venderle a mi cliente. Y así sucesivamente hasta que se acabe todo mi inventario. El costo promedio ponderado es el costo de cada unidad del producto que se determinará a partir del promedio, como está acá. Voy a ponerle otro color. Justamente es el promedio ponderado. Yo creo que esto, si estamos aquí muchas personas que estuvimos o estudiamos el área contable en el colegio, sabemos claramente a qué nos referimos con el costo promedio ponderado en temas de inventarios, que justamente todo esto se lo maneja bajo un Cartex, ¿verdad? Estos dos temas, justamente esto es importante tenerlo claro y establecido en una compañía, porque esto me da un dato importante a la hora de realizar mi valoración de inventarios al final de cada año sobre el que se informa. Ya les voy a indicar más adelante por qué. Esto de aquí ya lo vimos, esto no voy a ahondar mucho en esto. El reconocimiento como un gasto también ya lo vimos. Pero son ciertos ejemplos que tienen que ver con que cuando los inventarios sean vendidos, el importe en libros de los mismos se reconocerá como gastos del periodo en el que se reconozcan los correspondientes ingresos de la operación. El importe de cualquier rebaja, que justamente parte de eso lo mencionaron uno de ustedes, hablaba de las bajas por rotación. Entonces, hasta lo que se menciona que se debe o se debería reconocer como gastos, aquí es el tema del ajuste que hay que hacer para llegar al valor neto de realización, valor neto realizable. Además, el importe de cualquier reversión de la rebaja del valor que resulte de un incremento del valor neto realizable, esto es viceversa de lo que mencionaba anteriormente y que ya les había manifestado.
Y aquí, justamente ya como parte final contable, para tener un poco claro esta parte del valor neto realizable, voy a hacerles exposición de 2 casos, muy cortitos. Y aquí si tienen preguntas, así mismo también pregúntenme para que quede claro, porque este es un tema que yo cuando tenía 17 años, que recién salía del colegio, me hice bolas con esto. O sea, realmente yo me confundía con esto. De hecho, manifiesto que de cierta forma yo confundía el cálculo del BNR con el cálculo que yo debo hacer el deterioro. Y por eso muchas de las veces cuando doy capacitaciones, yo hago mucho hincapié en que deterioro versus lo que te dice la NIC 2 del BNR no es lo mismo. Son 2 temas diferentes, muy diferentes. Y asimismo el deterioro que tiene que ver con propiedades, planta y equipo es muy diferente. También lo que se habla en temas de NIC 41 es muy diferente lo que tiene que ver con deterioro. Pero como he mencionado hasta ahora, son temas ya capítulos de otro webinar o de otro programa específico de capacitación. Pero bueno, entrando en materia, el primer ejemplo aquí es justamente dentro del CARDES. Justamente por eso les hacía hincapié en que tenemos que tener una política contable que establezca cuál es mi forma de cálculo del costo dentro del CARDEX. Si es FIFO o si es el costo del promedio ponderado. ¿Ok? Porque así yo podría tener justamente un dato que yo tengo aquí. Es este de aquí, perdón. Espérame un segundito. Justamente este dato que yo saco aquí. Que esta es mi unidad, este es mi valor al cual yo lo tengo costeado en el periodo sobre que yo voy a informar. Vamos a suponer que esto vamos a hacer el cálculo del BNR de una compañía comercial al 31 de diciembre del 2020. Que justamente es un periodo que muchas compañías todavía no, en que las compañías todavía no cargan la información a la superintendencia de compañías. Entonces aquí, por ejemplo, yo en mi Cardex tengo 10.000 unidades. Ojo, aquí solamente estoy haciendo esto por un producto específico. Esto tengo que hacerlo por todo el N número de productos que yo tenga en una industria o empresa comercial. Aquí yo solamente estoy haciendo, dando el ejemplo de un solo producto. Igual también eso es importante mencionarlo. Por ejemplo, yo al 31 de diciembre de 2020, según mi Cardex, mi producto A, vamos a ponerle producto A, tengo 10.000 unidades. Mi costo unitario es 250, es decir, que yo en mi contabilidad, en mi cuenta de inventarios, tengo $25.000, ¿cierto? Entonces, como me dice la NIC 2 que yo tengo que realizar una comparación entre mi costo y mi BNR, cuál es el menor, para yo poder hacer un ajuste o no de este valor. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? De manera muy ejemplificada, ojo, para hacerlo un poco más específico y puntual, hay que ver muchos temas detrás de toda esta información que está expuesta acá. Que el segundo paso sería ver a cuánto yo lo voy a vender. Por ejemplo, yo les decía, ¿qué pasa si yo un inventario me demoro 2 meses en venderlo o 3 meses en venderlo? O sea, el 31 de diciembre yo digo, tengo 10.000 unidades, pero yo lo voy a vender recién en marzo. O yo voy a terminar de vender todos mis productos en marzo. ¿Ya? Entonces yo en marzo digo, bueno, según como yo tengo las expectativas de este precio del producto, como no tiene a lo mejor ligado un tema político, por así decirlo, donde se establezcan precios de venta. Ya por eso digo, todo dependerá del inventario que estamos valorando acá. Yo digo que el precio de venta es de 3,50. ¿Ok? Pero yo para poder venderlo en ese tiempo y para poder estas 10.000 unidades que justamente ya les he mencionado previamente, yo lo voy a vender a 3.50. Ustedes miran, sí, vas a ganar $1. Realmente no. Y por eso es que yo les mencionaba que hay que adelantarse. La norma lo que te hace es adelantarte un poco a lo que podría suceder cuando yo termine de vender mi inventario. Entonces yo digo, voy a venderlo a $3.50, pero yo voy a demandar en gastos de venta. Yo le voy a pagar a una persona para que me venda estos productos. Yo solo no lo voy a vender, yo voy a contratar a alguien para que lo venda, por ejemplo. Entonces a esa persona, por vender las 10.000 unidades, le va a pagar $1. Es el ejemplo en donde no hay ajustes, ¿no? Por eso es que estoy llegando a estos valores.
Entonces yo lo vendo a 350, pero yo tengo un gasto de venta, por eso lo he puesto acá, de -1, está con un menos. Eso quiere decir que yo realmente lo que hago cuando lo vendo es venderlo a 250. Es decir, mi BNR, tal cual como decía en las láminas anteriores, son el precio que yo espero venderlo, menos mis costos incurridos para poder vender justamente este inventario. Pero yo me adelanto a eso, porque muy seguramente, dependiendo de la rotación que tenga este inventario, no lo voy a vender de aquí a mañana. Entonces puede ser que yo lo venda a 350 y muy seguramente si lo vendo hoy mismo o al día siguiente, muy seguramente no voy a demandar en gastos de venta. Pudiera ser. Pero en este caso específico, como ven aquí, yo comparo mi valor que está en el costo, que es de $25.000, que es lo que yo tengo registrado contablemente, versus mi valor neto realización, perdón, valor neto realizable de 25.000 mismo. Entonces yo estos dos valores los resto y no tengo ningún ajuste. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Y ahí es muy importante. Que a lo que yo tengo registrado contablemente, que es este valor de aquí, los 25.000 primeros, este valor de acá, ¿verdad? Los 25.000, que yo estoy de cierta forma tratando de encuadrarlos aquí. Si yo tengo así registrado contablemente mi inventario, entonces, ¿qué quiere decir? Que yo bajo NIC 2 está todo ok. Es decir, que no necesito hacer ningún ajuste. Pero ¿qué sucede cuando sí hay que hacer un ajuste? Y esa es la lámina que sigue. Ya les voy a explicar. ¿Qué sucede acá? Es un ejemplo muy parecido. Son las mismas cantidades, todo. Yo tengo las mismas 10.000. Lo tengo costeado a 250 según mi método que yo tengo el costo promedio ponderado, por ejemplo. Entonces yo digo, esto lo voy a vender en 350, pero para poder venderlo, para recién yo realmente vender todas estas 10.000 unidades, yo voy a demandar en gastos de ventas de $2. Como yo les decía, aquí es muy ejemplificado esto, pero detrás de ese $2, yo como sé que realmente son esos $2 que me llevaron a demandar a mí en gastos para poder vender ese producto, hay que tener un sistema, como les mencionaba, hay que tener un sistema contable específico. Si lo pueden manejar contablemente, enhorabuena. Si lo pueden manejar de manera muy perfecta en Excel, enhorabuena, lo pueden manejar en Excel. No es una regla que todo se maneje en un sistema contable, ojo. Pero sí hay muchos riesgos de manipulación cuando se manejan temas de Cartex. Por eso no sé si alguna persona de la audiencia tiene experiencia con auditores. Y usualmente los auditores, cuando vemos este tipo de contabilidades en Excel, recomendamos invertir en un sistema operativo para que se evite la manipulación de las cifras, justamente por eso. Entonces, para venderlo, este producto que yo lo voy a vender a 350, no quiere decir que yo ya me voy a ganar $1, así como hemos visto hasta ahora. No, yo voy a demandar en gastos de venta. Entonces, yo estos $2 que yo, por cada una de estas unidades, yo voy a demandar en gastos. Eso quiere decir que yo lo tengo, o que realmente mi valor neto realizable es de $1.50. ¿Eso qué significa? Que si yo lo tengo costeado a $2.50, es decir, a 25.000 está en mis inventarios, yo realmente lo que voy a tener como valor neto realización, o lo que realmente voy a ganar, son 15.000, ¿verdad? Por ponerlo así bien específico. Eso quiere decir que lo que yo tengo aquí, esperen, déjenme cambiarlo de color. Lo que yo tengo acá, registrado al 31 de diciembre del 2020, no es lo mismo realmente a lo que yo voy a venderlo en el tiempo bueno que yo estime venderlo, que son recién en 15.000. Eso es lo que yo voy a generar con mi venta. Pareciera que hubiera una utilidad, pero realmente si se dan cuenta hay una pérdida ahí. O sea, entonces yo no debería esperar el tiempo que yo demandaría en llegar a vender el producto para poder estimar estos $10.000 de pérdida. Esto de aquí es una pérdida. Esto de aquí es un gasto que yo tengo que registrarlo en cada periodo sobre el que yo informo mis estados financieros. Entonces, ¿qué quiere decir estos $10.000? Ya voy a la parte contable. Que si yo tenía a $25.000, ¿verdad? A $25.000 en mi cuenta de inventarios que está contablemente, y si yo estimo
que yo apenas voy a recuperar o apenas voy a generar 15.000 porque yo lo voy a vender a 35.000 y voy a gastar 20.000 para poderlo vender. Entonces quiere decir que yo esos 10.000 tengo que ajustarlos en mi inventario. Mi inventario tengo que ajustarlo. Pero ahora hay un tema que sí hay que tener claro, que no significa que el inventario acaba tengo que bajarle en el Cardex esta parte de acá. No. Contablemente este es el efecto, que es lo que ya les estoy ahorita en este momento mostrando acá en la pantalla, que son estos 10.000 de aquí. Un segundo. Son estos 10.000 de acá, que es mi gasto de provisión del BNR. Por el cálculo de BNR, como les digo, no hay una norma, las normas no te dicen específicamente cómo llamar a una cuenta contable, tú le puedes llamar de 1001 formas. Siempre y cuando tú sepas claramente identificar a qué se refiere esa cuenta. Entonces mi provisión, que va a ser una línea separada en mi inventario, y por eso les mencionaba que no necesariamente significa que yo voy a ajustar en mi CARDEX este valor, es una línea específica de evaluación que va a estar separada. Es decir, yo voy a tener mi inventario. Déjenme ver si yo puedo aquí de cierta forma escribir. Déjenme cambiar de color. Yo voy a tener aquí mis inventarios. Es lo que ya he estado yo de cierta forma indicándoles que era 25.000. Pero yo voy a tener una línea justamente de provisión por BNR, que va a ser una línea de evaluación, se le llama, ¿no es cierto? Que es con lo que yo voy a mantener control sobre mi cálculo del BNR. Esto va a estar en negativo también. Aquí justamente les estoy dejando esta parte. Es decir, que mi total de inventario justamente no va a ser cuando yo lo vea contablemente, pues no va a ser evidentemente los 25.000, sino que van a ser 15.000. Mi inventario está evaluado en 15.000 realmente, al 31 de diciembre del 2020. No a los 25 como yo pensaba que yo lo tengo costeado. Entonces lo que hace la NIC 2, de cierta forma, es hacerte adelantar a una pérdida. Es decir, hoy, 31 de diciembre de 2020, me registro una posible pérdida, ¿verdad? Que yo voy a tener que asumir en 3 meses, en 4 meses, en 2 semanas, en 3 semanas, dependiendo en qué punto realmente vendan a esta mercadería. Yo creo que eso sería la parte que yo les tengo que explicar en temas de inventario, justamente terminando con la parte más específica de inventarios de lo que te habla la NIC 2, que tiene que ver con la medición de los inventarios del BNR y el costo del menor. Luego de esta lámina, pues no tengo más que agradecerles por la atención. No sé ahí, Santiago, si tienen algún tema más que indicar previamente a cerrar el webinar. No sé si tienen alguna consulta adicional, tal vez específica, con respecto a lo último que yo les he expuesto, justamente en temas de BNR. Son temas que se van viendo siempre al final de cada año o dependiendo de cómo sea la política contable. No, gracias, muchas gracias Ángel por tu presentación, de verdad muy valiosa para todos los que estuvimos acá escuchándote. No sé si alguien de pronto tiene una pregunta, tenemos unos 5 minutos, por si de pronto quieren resolver alguna duda con Ángel bajo su experiencia. Igual a todos les comento nuevamente, de pronto a los que no estuvieron al principio de la charla, estamos promocionando el tema de Sigo Partner, de Contífico Partner, ¿vale? Digamos que si no lo conocen, en nuestro programa, donde tenemos unos beneficios para ustedes como contadores, donde a medida que ustedes nos refieren van subiendo de plan, ¿sí? Y pues pueden tener bastantes beneficios con nosotros. En este momento hay un botón al que le pueden dar clic en Quiero más información. De todas formas, al finalizar la charla, los van a llevar a una página donde pueden dejarnos sus datos y con gusto un asesor los contactará para que pueda resolver sus dudas. ¿Vale? Creo que no tenemos preguntas por el momento. Te doy gracias, Ángel, nuevamente por la charla, por tu tiempo. También a Perfecto. todos por quedarse hasta el final y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales de Contífico para que estén
siempre, digamos que actualizados con los temas que estamos sacando mensualmente, ¿vale? Que están pensados y hechos para ustedes. Si igual tú ya nos dejaste sus datos, como les dijimos Sí, al principio, justamente las ahí está mi memorias, email, correcto. sí, exacto, ahí están tus datos en pantalla, igual los vamos a dejar en un correo que les va a llegar en 24 horas, es decir, al día de mañana les va a llegar a las 4 de la tarde, donde van a encontrar la grabación del evento y tus datos por si necesitan contactarte contigo. Perfecto. Vale, Perfecto. muchas Yo gracias y que agradezco tengan muy buen día. sí, agradezco la invitación, la atención de todos, las preguntas. Y bueno, como les mencionaba también, lo vuelvo a indicar, con toda confianza escríbanme al mail. Yo el día de mañana tranquilamente puedo atender las consultas que tengan adicionales y que a lo mejor quizás quizás alguien no hizo alguna pregunta que a lo mejor no la tenga, no tenga claro un Claro, tema, o a lo mejor mañana se acuerda, puede ¿cierto? Me pasar, acordé de claro. esto y me puede escribir en cualquier momento realmente. Claro, sí, la idea es de tener tus datos ahí es que en cualquier momento te puedan escribir cuando se les ocurra, exactamente. Vale, muchas gracias a todos y que tengan muy buena tarde. Hasta luego, chao. Gracias a todos, Gracias gracias Ángel, por la cuídate. atención. Buenas tardes. Chao. Hasta luego. Chao, chao.